Cada mañana, 20 minutos, primera edición. Para arrancar el día informado. 20 minutos, primera edición. La información necesaria para cada día. En CSI Mortgages trabajamos para ti. Buscamos las mejores opciones de hipoteca para que pagues menos y disfrutes más. Fabián Brizuela, CSI Mortgages, experiencia y resultado a tu servicio. 289-236-2773. Buenos días, señores. En esta mañana de este 21 de marzo estamos arrancando, arrancamos oficialmente, podemos llegar a decir, la primavera, por calendario, por fecha calendario, arrancamos. Así que, hemos dejado atrás un invierno. Espero que alguna vez algún político dijo por allí, hay que pasar el invierno. Bueno, lo hemos pasado al Uno invierno. más. Con todo lo que esto significa, ¿no? El invierno a veces hay que pasarlo con distintas formas y demás. Hay veces que el trabajo disminuye, y lo que no disminuyeron fueron las noticias, el caudal, el volumen informativo, sobre todo en los últimos 2 meses del invierno. Lo que sí me llamó mucho la atención, Celi, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buen Muy día. buenos días, Fabián. Muy buenos días para todos. Me llamó mucho la atención este barómetro de la felicidad que se dio a conocer en el día de ayer, ¿no? Donde Canadá ha descendido algunas posiciones en cuanto a la posición de esta índice de felicidad, ¿no? Ya vamos a ver cuál es el país más feliz del mundo, según lo que dice este índice de felicidad, cómo andamos los países latinoamericanos al respecto. Pero les pregunto a ustedes, si Canadá, ustedes lo consideran un país feliz, a Canadá en su extensión. Después podemos decir, bueno, quizás Toronto es una ciudad feliz, Montreal es una ciudad feliz, Quebec es una ciudad feliz, pero Canadá ¿es un país feliz? ¿Es un país feliz? Si es que sí, me alegro que estés acá y demás. Si es que no, contanos por qué te parece que no. Lo podés poner allí en nuestro YouTube una vez que esto esté subido y listo para que también lo escuches como un podcast. Y si me pregunto yo, la felicidad no pasa por uno mismo, ¿no? Es decir, uno no se puede escapar de uno mismo al fin y al cabo. Uno se pasea con uno por donde va. Entonces, quizás pasa por uno. Es como uno se siente, es lo que traslada y es con el cristal con que se mira, ¿no? En este índice de la felicidad, ayer fue noticia, y Canadá descendió algunas posiciones, ya lo vamos a estar viendo. Lo que sí no han descendido las posiciones han sido las noticias. Contanos, Eli, ¿qué tenés por ahí? Bueno, vamos a comenzar con información que tiene que ver con las elecciones anticipadas que podrían llegar en el mes de abril. El primer ministro Mark Carney se ha anunciado, ha dicho que podríamos tener elecciones. Ha anunciado que este domingo llamará a elecciones federales anticipadas, según han informado distintas fuentes gubernamentales a los medios canadienses. Aún está por definir la fecha que se realizará, pero bueno, se tienen 2 fechas que podrían ser las fechas de elecciones, que sería el 28 de abril o el 5 de mayo. El periódico Globe and Mail fue el primero en dar la información el día de ayer por la mañana, asegurando que el primer ministro convocaría elecciones para el 28 de abril. Luego otros medios informaron que también han sabido de fuente segura que el llamado se haría este domingo, pero pues que las elecciones llegarían en el próximo mes. Para que esto se materialice, el primer ministro debe solicitar a la gobernadora general Mary Simon la disolución del parlamento y la convocatoria a las elecciones. Recordemos que el parlamento estaba supuesto a regresar a labores este lunes 23 de marzo y que Carney no tiene un escaño porque estas serán sus primeras elecciones federales. La ley electoral de Canadá indica que la campaña no puede durar menos de 36 días y que las elecciones deben realizarse un lunes. Por eso es que las fechas previstas serían 28 de abril o 5 de mayo. Pero también porque a los liberales les conviene que las elecciones se hagan ahora. Hemos hablado muchas veces de cómo se han acortado las diferencias en las encuestas que ha habido y es un buen momento, están favorecidos. Esto indica que han superado
los conservadores en intención de votos y que tienen posibilidades de formar un gobierno de mayoría. Un cambio drástico en el panorama político nacional que hace solo 2 meses indicaba que los conservadores lograrían una victoria arrolladora. Realmente la diferencia era muy, muy amplia y que se ha ido acortando a raíz de toda la situación de la amenaza arancelaria. Así que vamos a ver qué es lo que sucede en un anuncio oficial este fin de semana. Absolutamente. Sería una remontada histórica de los liberales. Básicamente, sí. Y creo que este momentum lo está aprovechando McCartney para poder, digamos, llegar a ser el primer ministro. Pero bueno, veremos, ¿no? Porque también las idas y vueltas de esto puede volver a convencer a esos que estaban votando o tenían intenciones de voto a los conservadores, ¿no? Ahí hay un grupo fluctuante muy, muy fuerte que considera hoy por hoy, quizás después de esta medición de encuesta, darle un voto de confianza nuevamente a Mark Carney. Y bueno, veremos qué ocurre por allí. Pero mientras tanto, fuentes internas, esto era una exclusiva del diario Toronto Star, afirmaba que Pierre Poilievre llamó a Doug Ford, al premier de Ontario, para pedirle consejo, pero el primer ministro dijo que se mantendría al margen de las elecciones. Un poco diciendo, necesito que se involucre en la campaña para apoyarnos. Y bueno, y parece que Doug Ford le dijo, no, yo estoy muy ocupado con la provincia, no me quiero involucrar. No le ha ido mal a Doug Ford con los gobiernos liberales a nivel nacional. Cuando estuvo Trudeau, más allá de que Trudeau necesitaba generar, por lo menos no bajar una línea de votantes, tener una línea de simpatía siempre con Ontario, que ha sido a nivel nacional muchas veces favorable a los liberales, no bajar esa intensidad de apoyo económico y demás. Sin embargo, como digo, no le fue mal a Doug Ford con los liberales en el gobierno, y me parece que Doug Ford, y lo decíamos acá, y puede pasar cualquier cosa en las elecciones federales, ¿no? Pero digo, si Doug Ford adelantó las elecciones, pero las adelantó un año a las elecciones aquí. Tiene mayoría en el Parlamento de la provincia. Ese adelantamiento hizo que ganara nuevamente, otra vez con un gobierno de mayoría. Tiene 4 años asegurados los conservadores en la provincia de Ontario. Y si llegaran a perder los conservadores a nivel nacional, lo que no quería Doug Ford era que los conservadores lo arrastraran a él en una próxima elección, quizás el año que viene. No darle tiempo de crecimiento a su rival liberal. Es decir, un montón de cosas. Es un verdadero azorro, astuto, estratega, político, ¿no? Sí. Lo cual, bueno, no hay que dejarlo de lado. Mientras tanto, como te decía, lo que ha ocurrido en el día de ayer, el líder conservador llamó a Doug Ford para pedirle consejos. Fuentes conservadoras federales y provinciales dijeron que Poilievre lo llamó por teléfono al premier de Ontario para ofrecerle tardíamente sus felicitaciones por la reelección. La conversación, 18 días después de la victoria de Ford, que el entonces primer ministro Trudeau había saludado momentos después de que fuera oficial, duró casi media hora. Pero quienes estuvieron al tanto de la charla dijeron que por momentos fue forzada e incómoda, porque los dos líderes tienen poca relación personal. Otro de los temas tiene que ver con las tasas de interés, decisiones del Banco de Canadá, y es que el director del Banco de Canadá ha señalado un cambio en la forma en el que el Banco Central fija su tasa de interés de referencia en un momento en que la incertidumbre arancelaria con Estados Unidos ha hecho pues mucho más difícil las previsiones a largo plazo. El gobernador Tiff Macklem también reconoció que se avecina una recesión en Canadá en medio de la guerra comercial que se intensificó con una nueva ronda de aranceles y el tema también de aranceles con China y demás. Macklem estuvo en Calgary recientemente hablando con el Grupo de Desarrollo Económico de la ciudad. La economía canadiense estaba en una posición sólida cuando arrancamos este año, ya que la inflación estaba bajo control, el crecimiento se estaba acelerando, lo que generó esperanza de que Canadá hubiera evitado una recesión. Esto dijo precisamente en este comunicado. La economía canadiense logró un aterrizaje suave. Desafortunadamente, no vamos a permanecer
permanecer en la pista por mucho tiempo más, esto dijo, y esto se debe en gran medida a los amplios aranceles impuestos por Estados Unidos a principios de este mes, así como a la respuesta canadiense de imponer impuesto a las importaciones de miles de millones de dólares en productos estadounidenses. Y bueno, debido a toda esta incertidumbre, con también lo que viene a principios de abril, nuevamente tema, pues se ha tomado una decisión. Macklem señaló un cambio en cómo el Banco Central abordará las previsiones económicas que utiliza para decidir dónde llevar su tasa política, que se sitúa en el 2,75% después de 7 recortes consecutivos. La próxima decisión del Banco de Canadá será en abril. El 16 de abril el banco tomará su próxima decisión sobre las tasas de interés y va a publicar un nuevo informe de política monetaria con previsiones sobre la inflación y la economía. Macklem señaló el jueves que el informe el próximo mes podría no incluir una proyección única y central para la economía, sino que incluiría una variedad de escenarios basados en cómo se desarrolle la incertidumbre arancelaria. Ha advertido en el pasado que las herramientas del Banco de Canadá no son las más adecuadas para hacer frente tanto a una mayor inflación como a un debilitamiento de la economía. Otro tema, hablabas recién del tema de los aranceles, que se mete constantemente este tema. Y seguirá. Y seguirá, sí. Y seguirá un tiempo más. Hay una fecha allí que es el 2 de abril, veremos qué ocurre a partir del 2 de abril, porque parece que hay aranceles para todo el mundo, desde Estados Unidos. El tema es que por allí no nos damos cuenta cómo estamos involucrados en el día a día con Estados Unidos hasta que empiezan a surgir algunos detalles. Obviamente uno de los más fáciles de decir, bueno, ¿dónde estamos mezclados? Tiene que ver con el hecho que vos vas a hacer compras al supermercado y te encontrás con productos de Estados Unidos. Es decir, como si fueran productos nuestros, de acá de Canadá. Es decir, la mezcla, ¿no? Nadie hasta hace un tiempito atrás miraba a ver de dónde venía, cuál era la procedencia. Lo encontrabas en el supermercado y te lo llevabas con algunas marcas muy reconocidas que se mezclan, digo, en este sentido, con la realidad canadiense, con marcas canadienses, con algo de consumo o mucho de consumo canadiense. Ahora, esto uno lo puede ver así a simple vista. Lo que a veces no vemos a simple vista son otras cosas, como por ejemplo que la administración de Trump, esto fue una noticia que surgió en el día de ayer, anoche, yo te diría alrededor de las 10 de la noche, la administración de Trump le ha pedido a los investigadores canadienses, profesores universitarios canadienses e investigadores canadienses que digan qué están haciendo. Muchos de ellos reciben financiación federal de Estados Unidos. Está generando esto inquietudes sobre posibles amenazas a la libertad académica. ¿Por qué? Porque, digamos, a vos te dan un fondo para que vos investigues algo. Y tenés libertad académica para investigar, ¿no? Libre pensamiento, científicos, profesores, tecnócratas y demás que se pueden involucrar en esto y pueden involucrar, obviamente, el libre pensamiento. De esto se basa también la investigación, ¿no? Tener un libre pensamiento para llegar a cotejar qué es lo mejor de esta investigación de lo que podemos dar. El tema es que cuando a vos te llegan estos cuestionarios, que de hecho la administración de Trump le ha preguntado a la Universidad de Toronto si alguno de sus investigadores había recibido el cuestionario. Un portavoz de la Oficina de Investigación de la Universidad de Toronto respondió que no tenemos constancia de que ninguno de nuestros investigadores haya recibido este cuestionario y seguiremos de cerca la situación. El punto es que acá, en el medio de estos cuestionarios, que no es el hecho de decir, a ver, ¿qué están haciendo? Nosotros le hemos dado plata, ¿qué están haciendo? Cuéntenme a dónde vamos, le dimos plata en julio, estamos en marzo. Queremos saber a dónde estamos con esta investigación, lo que fuere, digamos, que con todo derecho también, ¿no? Porque si alguien te está financiando un proyecto, claro, vos podés decir, bueno, hasta dónde estoy, cómo estoy. De última sería de el que financia un proyecto loable y demás, que diga, bueno, necesitan algo, ¿cuál es el refuerzo? ¿Necesitan más dinero? ¿No necesitan más dinero? ¿Cómo va esto, no? Una pregunta sana. El tema es que acá no hay un tema sano, acá hay una amenaza a la libertad académica. ¿Por qué? Porque las 29 preguntas del cuestionario
se centran principalmente en si la investigación se alinea con las políticas de la administración de Trump. No con la administración de Estados Unidos, que es de Trump. Pero cuando esto se dio, no estaba Trump. Muchos de estos fondos no estaba Trump. Ahora quieren ver cómo se incluyen en esto el tema de la diversidad e inclusión, el tema del ambiente, el medio ambiente, justicia ambiental y una orden ejecutiva destinada a defender a las mujeres de la ideología de género. Estas preguntas han suscitado la preocupación de que adherirse a una ideología específica podría convertirse en un requisito para mantener la financiación. Es decir, tenés que ser afín al pensamiento de la administración Trump. Si no, es muy probable que te corten ese subsidio. ¿Qué más? Que haya recorte. A nivel nacional también uno de los temas que hemos comentado durante toda la semana ha sido el tema de la empresa canadiense más antigua de Hudson Bay y la liquidación, que en este momento se encuentra en suspenso porque todavía hay conversaciones para poder llegar a acuerdos, disipar diferencias y demás. La liquidación propuesta por Hudson Bay todavía está en suspenso mientras la compañía trabaja para resolver las diferencias que tiene entre sus propietarios y otras partes interesadas después de presentar una solicitud de protección ante los acreedores a principios de este mes. La cadena de tiendas departamentales que ostenta el título de la empresa más antigua de Canadá solicitó el lunes a un tribunal de Ontario permiso para cerrar sus 80 tiendas junto con otras 3 tiendas de Saks Fifth Avenue y 13 locales de Saks of Fifth en Canadá. Aunque los abogados de Hudson Bay dijeron que seguirían buscando financiación para mantener viva esta empresa, argumentaron que era necesaria una liquidación total porque aún no han encontrado suficiente respaldo. Mientras tanto, los abogados de los propietarios, proveedores y empleados argumentaron que la compañía se estaba apresurando demasiado hacia una liquidación. Otros que no estaban de acuerdo con la solicitud del minorista de retener el alquiler a los propietarios. El juez del Tribunal Superior de Ontario pidió a Hudson Bay y sus partes interesadas que resolvieran estos desacuerdos, o sea, que se decidieran, que tomaran negociaciones un poco más en serio y pues regresaran a la corte, lo que hicieron el miércoles. En la audiencia afirmaron que sus conversaciones habían sido constructivas, pero que necesitaban más tiempo. Añadieron que esperaban alcanzar el consenso suficiente para poder volver a la corte el jueves o viernes, cuando se espera que pues siga solicitando permiso para liquidarse, o sea que esto podría tener todavía un tiempito más de conversaciones. Nos vamos a nivel internacional. Vamos a empezar en Londres, porque esta mañana el aeropuerto Heathrow, esta mañana para nosotros, mediodía para ellos, la terminal aérea con mayor tráfico de pasajeros en toda Europa, fue cerrada hasta por un incendio en la subestación eléctrica que le provee energía en Londres. Más de 1.350 vuelos estuvieron afectados, siguen afectados con este tema, así que hubo un apagón en el Heathrow, esto es en el aeropuerto londinense, que permanecerá cerrado hasta la medianoche de hoy, debido a un incendio en la subestación eléctrica que le provee de energía. Recordemos que ha afectado 1.350 vuelos que se tienen que mover a otros aeropuertos. El cierre total del aeropuerto va a afectar a muchos vuelos desde y hacia Londres, informó en un tuit del sitio web de seguimiento de vuelos Flight Radar 24. Bueno, y también en otro tipo de temas, algo importante a resaltar es a la primera mujer que será presidenta del Comité Olímpico Internacional, la exnadadora zimbabuense Kirsty Coventry, de 41 años, ha sido elegida nueva presidenta del Comité Olímpico Internacional en las elecciones llevadas a cabo en Grecia y sucederá en el cargo al alemán Thomas Bach a partir del próximo 24 de junio. Ella derrotó en la primera ronda de votación a otros 6 candidatos, todos varones, un español, un británico, sueco-británico, un jordano también, japonés y un francés. Será la 10ª persona en ocupar la presidencia del Comité Olímpico Internacional desde que el organismo se constituyó en 1894. Todos hasta ahora habían sido hombres y todos menos uno habían sido europeos. La votación se prolongó durante apenas unos minutos tras una
primera ronda, Thomas Bach decidió que pues de los escrutadores el acta de votación, y tras estudiarla con calma anunció pues que había un resultado, ¿no? El director general del Comité Olímpico Internacional dio por cerrado el proceso electoral y citó a los miembros a cierta hora para anunciar al ganador. Y bueno, pues Coventry, ganadora de 7 medallas olímpicas en su carrera, es miembro del Comité Olímpico Internacional desde hacía 12 años y es un momento muy extraordinario al hacer el reconocimiento a pues la primer mujer en liderar. Esto solo es un recordatorio de mi compromiso con todos ustedes, indicó en la asamblea. Les haré sentir orgullosos y confiados en la decisión